Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Bueno, ya tenemos con nosotros al maestro José Figueroa. Maestro. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? Pues estamos porque, fíjate tú, lo que es la vida. Yo venía hoy a hablar del transhumanismo. Bien. Tema muy de actualidad, Ajá. muy interesante, que tiene muchas connotaciones. Muchísimas. Ajá. ¿Vale? Y resulta que hoy abro mi periódico mientras desayuno y casi escupo el café. ¿Sí? Sí, porque ya tenemos la primera víctima del transhumanismo. Ajá. Y me he enterado hoy. Es un señor español, a ver, no ha fallecido ni nada así, pero ha perdido su trabajo. Ha perdido su trabajo por transhumanismo, al fin y al cabo. ¿Qué es el transhumanismo? Miguel Ángel, ¿a ti a qué te suena esto de transhumanismo? Cuéntanos, a ver. Del transhumanismo te voy a dar la definición de Wikipedia, ¿vale? Es el movimiento para la superación de las limitaciones físicas y psíquicas del ser humano a través de la ciencia y los avances tecnológicos. Eso es el transhumanismo. En otras palabras, estamos hablando de... Vamos a poner a tres personajes. Ahora mismo vamos a ponerlos en la palestra, porque son tres ejemplos, por así decirlo, de este movimiento. Entonces, a la derecha ponemos al famosísimo Elon Musk. Este es el señor que todo el mundo sabe, es ahora la mano derecha de Donald Trump, que tiene la compañía Neuralink, que es este tema de los implantes cerebrales y todo el tema que esto es un aspecto del transhumanismo. Esto es la mejoramiento cognitivo del ser humano a través de implantes cerebrales y todo este tipo de cosas, ¿vale? Eso, por un lado, una realidad. En esto se está invirtiendo. Luego, por otro lado, tenemos a un señor que está, digamos, es muy activo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Es un señor que si ahora mismo googlean su nombre, José Luis Cordeiro, ¿vale? Este señor es hispano-venezolano, es ingeniero y es uno de los principales, promotores del concepto del transhumanismo, por lo menos de habla hispana. ¿Vale? Este señor ha llegado a decir que para el año 2045 la muerte será opcional. Uh-huh. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Bueno, tremendo, ¿no? A ver si llegamos. Aquí está el tema, porque estamos hablando de un concepto, Miguel Ángel, que es muy antiguo. Porque en el fondo el transhumanismo está hablando, ¿vale?, del mejoramiento del ser humano. Hablan de los implantes cerebrales, hablan de la regeneración de órganos, del rejuvenecimiento de órganos, rejuvenecimiento del cuerpo, incluso no voy a hacerte un trasplante de riñón, ¿vale? Que es donde yo quería ir. Porque esto de transhumanismo suena muy nuevo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero en realidad no lo es, Miguel Ángel. Y te lo voy a poner de dos maneras. Uno, desde el punto de vista del siglo XX. Mira, el ser humano lleva siendo transhumanista mucho tiempo. Por ejemplo, al fin y al cabo, ¿qué es un marcapasos, Miguel Ángel? Es un aparato, una tecnología. Una ayuda a la vida. Ahí está. Uh-huh. ¿Y qué son? Y no te rías porque vienen más de este tipo. ¿Y qué son unos implantes de pecho? Transhumanismo al servicio de la estética, ¿o no? Uh-huh. De hecho, una operación de cirugía estética es transhumanismo. Porque a través de la ciencia, si has tenido un accidente
y has perdido, digamos, tu cara, por ejemplo, te la devuelven. O no te ves muy agraciada o agraciado y te ayudan, ¿verdad?, a ser más agraciado y más agraciada. ¿Vale? ¿O no? O sea, nosotros llevamos siendo transhumanistas tiempo, sin darnos ni cuenta. ¿Qué es un trasplante de corazón? ¿Qué es un trasplante o sea, una cadera nueva? ¿Un implante? Esto es transhumanismo. O sea, nosotros llevamos siendo transhumanistas ya rato. Nos trae al tema de la persona que hoy ha perdido su trabajo por transhumanista. Tenía que ser español. Un español que vive en Italia. Un señor que es el entrenador de la mascota del equipo de fútbol Lazio. La mascota del equipo de fútbol Lazio es un águila, ¿vale? El águila romana, de las legiones. Y de otros sitios también, porque a los señores del bigotito también les gustaban mucho las águilas imperiales. Bien, pues este señor resulta que ya estuvo en los medios de comunicación porque no se le ocurre otra cosa que hacer el saludo famoso fascista durante un partido del Lazio, y dijo que era un admirador de Mussolini y también un admirador de Francisco Franco. Es oficialmente simpatizante de Vox, ¿vale? Vamos, lo que llamarían por ahí un facha, ¿vale? Bien, extrema derecha. Pues este señor se ha ido un poquito más al extremo y resulta que se ha hecho un implante. Se ha hecho un implante y se ha sacado una foto y la ha puesto en las redes sociales. ¿Pero un implante de qué? De pene. De pene, ¿eh? Se ha hecho un procedimiento transhumanista, donde se ha puesto un implante para mejorar su, digamos, comportamiento o rendimiento sexual. Y se ha hecho una foto de su pene erecto y lo ha puesto en las redes sociales. Y lo han despedido rápidamente. Fulminantemente. Lo han echado a la calle del equipo. Fulminantemente. Del Lazio. Le han dicho, mira, lo de Mussolini, pase. Lo de Franco, pase. Pero que te hagan una foto de tu pene nuevo, no. Bueno, no. Lo han despedido al hombre. Lo han despedido fulminantemente. Ya. Entonces es la primera víctima. Ya. Es la primera víctima del transhumanismo. Ya. A nivel laboral. A nivel laboral. ¿Vale? Vale. Entonces, fíjate tú este panorama, porque ya volviendo a temas, bueno, más serios, ¿vale? Porque lo que este señor ha perdido el trabajo, pues para él no es nada de broma, para nada. Volviendo a temas más serios, la muerte es opcional para el año 2045. Resulta que hay muchísima gente en muchísimos laboratorios por todo el mundo que, aparte de estar intentando mejorar todos los habidos y por haber implantes para mejorarnos la vida y demás, están mirando a dos cosas, y muy seriamente, y esto da para varios programas, porque además esto tiene connotaciones muy interesantes a nivel filosófico, a nivel religioso, ¿vale? Están hablando de acabar con la muerte, lo que llaman, ahora ya hay una frase para esto, la muerte de la muerte. A través de la tecnología. Hay un meme, una foto muy interesante en internet en que se ve la típica progresión del ser humano, ¿vale? Del que está así, que es un mono, al que es medio mono, cada vez más humano, y luego hay un humano y ya lo siguiente es un robot. Porque estamos hablando del ser humano que puede dejar de ser humano. ¿Sabes cómo lo llaman los transhumanistas? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia el poshumanismo, el poshumano, el que ya no es humano, es un híbrido de máquina y de humano. ¿Tú te ves así, Miguel Ángel? De momento no. ¿Verdad? De momento. Da un poco de... Sí, ¿verdad? De momento no. No sé qué es lo que... Si hay opiniones de la audiencia por ahí. No hay opiniones. Que nos Cuando escriban. Sí. Porque es curioso esto. ¿Ustedes se pondrían implantes? ¿Ustedes les gustaría
Porque aquí este es el tema, es que esto es muy antiguo. En la antigüedad, ¿vale? Durante miles de años, ¿qué es lo que perseguían todos los reyes, todos los mega ricos de la antigüedad? ¿Vale? Los que cortaban el bacalao, que hasta hacían expediciones. ¿Qué buscaban? Buscaban La dos vida cosas. eterna. La vida eterna. La vida eterna. Buscaban Pero dos eso cosas. desde de la hecho. época de los faraones. A esto voy. No, Sí. pero no. El faraón se preparaba para morir. Es que aquí has dado con el dedo en la llaga, Sí. amigo. Sí. El faraón creía en la vida después de la muerte. Sí. No le importaba morirse, Sí. ¿verdad? Y se preparaba para lo que venía después de la muerte. sí. Pero el transhumanista no se quiere morir porque tiene miedo a la muerte. Ya. Aquí está el tema. No hay creencia ninguna. Yo siempre he contado, a mí hay un sitio que me fascina, que es Egipto, ¿no? Uf. En el cual he estado muchísimas veces, ¿no? Y en su capital, en el Cairo, ellos tienen un cementerio. El cementerio está desde el aeropuerto hasta la ciudad. Pues tiene 35 kilómetros. Claro, es una ciudad que viven millones y millones de habitantes. Es una de las ciudades más grandes del mundo. El Lo es, Cairo. lo es. Bueno, pues el cementerio estás 35 kilómetros pasando por un cementerio. Pero es que lo bueno de ese cementerio, que dentro del cementerio viven 500.000 personas vivas. Wow. 500.000 personas vivas viven dentro de un cementerio, porque claro, el concepto de la muerte para ellos es diferente. Claro. Viven allí con sus muertos, allí en un cementerio. 500.000 personas, ¿eh? 500.000 personas es toda la mitad de la población de la isla de Tenerife. Sí. Viviendo en un cementerio. Viviendo en un cementerio. Es un cementerio inmenso, ¿no? Es una ciudad cementerio. Es una ciudad cementerio. sí. Tenemos las ciudades Sí. dormitorio y tenemos las ciudades cementerio. Sí. En Egipto. En Egipto, en el Cairo. el Cairo, de concretamente. Hecho, una de las visitas obligadas es entrar en la ciudad cementerio. en el cementerio del Cairo. Y claro, Impresionante. entonces claro, para ellos allí la muerte es otra historia. Claro, pero es que nosotros, Sí. en Occidente, Sí. en esta sociedad hiper tecnológica, donde no creemos en nada. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los 7 ángeles del Apocalipsis que se aparecieron a los del Soyuz? Sí. Que además no medían 7 metros, medían 20 metros de alto cada ángel, ¿vale? Yo hablaba, en la antigua Unión Soviética, la religión era la ciencia. Nosotros, a día de hoy, esa es la religión oficial. Es la religión imperante. Y si tú crees en algo, eres tonto. Y los científicos te lo dicen, ¿eh? A la cara. ¿O no, Miguel Ángel? O sea, tú métete en las redes sociales, métete por ahí y verás cómo, o sea, tú expresas que tú crees, no ya en los extraterrestres, no, que crees en algo más allá y te dicen, no, pero eso según la ciencia a ti te hace falta una vacuna o algo. Y esto es duro, ¿eh? Porque el que cree en algo es tonto, está fuera de la ciencia. Incluso hay muchísima gente por ahí que son muy viscerales con esto y están enfadadísimos con la religión. Y entonces acaban tirando, como dicen en inglés, acaban tirando al niño con el agua del baño. Entonces tiran la religión, pero también tiran la espiritualidad. Y entonces si tú tienes algún tipo de creencia espiritual de que vas a alguna parte, de que existe algo más allá, tú eres tonto. Tú estás fuera de la ciencia. Tú eres un crédulo. O eres una persona religiosa y eso es como algo inferior. ¿Me comprendes? Y esto es una narrativa que hay. Y entonces, el hombre moderno, tecnológico, inteligente y científico está acojonado de morirse. Y no se quiere morir. Que eso también lleva a un nihilismo. De aquí hago lo que me da la gana, porque al fin y al cabo pues no hay ninguna consecuencia. Lleva al egoísmo extremo, ¿no? Porque ¿para qué estamos aquí? Para crecer, ¿verdad? Reproducirnos, hacer posible sin reproducirnos, pero no lo pasamos bien intentándolo, como dice el otro. Comer, hacer mucho dinero, ir al baño, básicamente. Y bueno, intentar pagar los menos impuestos posible y ganar el más millón posible. Y ya está, eso es todo. O sea, no hay nada, estamos en el nihilismo más absoluto. Y entonces, y por eso, esta historia de la muerte y la vida eterna, ¿vale? Está trayendo tanto dinero. Porque es que estamos hablando de millones y millones y millones en inversión.
La gente no se quiere morir y los ricos no se quieren morir. Entonces, ese instinto natural del ser humano de preservarse y de mejorarse, porque esto es un instinto natural, aquí ahora donde entra esta nueva filosofía en la que vamos hacia el poshumanismo. Y ellos hablan mucho de la singularidad. El día en que se dé la singularidad con la inteligencia artificial y la capacidad de alargar la vida lo que te dé la gana. O sea, que te mueres porque quieres. Están hablando de clonar cuerpos para inyectar cerebros, inyectar conciencia. Porque claro, toda esta gente tan científica que sabe de todo muchísimo, no creen en el alma. No creen. O sea, tu cerebro es todo. ¿Te acuerdas cuando hablamos en aquel programa de las experiencias cercanas a la muerte, que habían demostrado que incluso la gente estando clínicamente muerta, su cerebro estaba funcionando y estaban teniendo una actividad que no era una alucinación? Estaban viendo cosas, estaban haciendo cosas, incluso que hablamos de aquel experimento en Estados Unidos, donde ponen objetos en lo alto de lugares, de quirófanos, de salas de reanimación, que la gente ha dicho, pues ¿y esto? ¿Qué cosa más rara? Si yo estaba flotando en el aire y lo vi. Entonces, esto ha demostrado que hay una conciencia más allá, que la gente de verdad está flotando y están viendo cosas. Y están escuchando las conversaciones de los médicos en la habitación de al lado. Y esto es para mí, es un área súper interesante de confrontación entre lo que es la ciencia oficial y la gente que está empujando los parámetros de la ciencia. Dentro de la ciencia están diciendo, oye, caballeros, que a lo mejor esta cerrazón que tenemos de que es que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay prueba ninguna de nada, esto es una creencia. El ateísmo es una nueva religión. Los que no creen en nada. Lo que pasa que los que no creen en absolutamente nada ahora tienen detrás los dioses de blanco. Y entonces eso les empodera un montón. Yo soy de la opinión personal que es una creencia. Como cualquier otra creencia. El que le da por creer en Yahvé, como el que le da por creer en el Padre, como el que le da por creer en la conciencia cósmica del Buda. Por los hay que creen en absolutamente nada, pero es una creencia. Mi opinión personal. E invito a la gente a que nos escriba y a que nos diga qué opina de esto en las redes sociales, porque de hecho vamos a salir a la calle y vamos a preguntar, ¿usted en qué cree? ¿Cree en algo? Porque la creencia es algo que parece el día de hoy que es algo como muy superfluo, ¿verdad? Como que no es necesario, de esto no se vive o esto no te salva, pero resulta que es algo muy importante, muy, muy importante. ¿Tú has oído hablar de un señor que se llama Yuri Bezmenov? Invito a la audiencia a que lo googleen, es uno de mis favoritos. Yuri Bezmenov es un tío que tenía que estarse estudiando por todas partes, pero no se está estudiando por todas partes porque no interesa. Este señor, volvemos a la Unión Soviética, este señor era un espía del KGB, disfrazado de periodista de la agencia de periodismo de la Unión Soviética de aquel entonces, creo que era la TASS, pero ahora mismo no me recuerdo. Bien, pues ese señor llega un momento en que se pasa al otro lado. Se pasa al otro lado, se viene a los Estados Unidos, la CIA, el FBI, lo interrogan, lo típico, y al final el tío acaba viviendo en los Estados Unidos, protegido, ¿vale? Porque claro, el tío se había salido del KGB. Entonces este señor empieza a dar una serie de conferencias por todo Estados Unidos que, o sea, son de verdad alucinantes, están en YouTube, están en inglés y están también con subtítulos en español y creo que habrá alguna doblada, no estoy seguro. Pero son fascinantes porque este hombre habla de los programas que tenía la Unión Soviética para subvertir las sociedades occidentales que llevaron a cabo primero en la Unión Soviética y después para exportarlas al resto del mundo.
para subvertir sociedades, para acabar controlándolas, para acabar creando conflicto, para acabar haciendo verdaderos pifostios, ¿vale? Y tenían un programa impresionante de esto. Pues él explica, Yuri Bezmenov, explica todo esto, es fascinante, porque cuando te pones a leerlo, el que sepa leer entre líneas va a decir, esto a mí me suena mucho, ¿eh? Bien, pero hay un tema muy interesante con Yuri Bezmenov. Dice Yuri Bezmenov, de acuerdo al manual de subversión del KGB, si tú quieres subvertir una sociedad y de verdad la quieres controlar y quieres controlar a los seres humanos, pero controlarlos, tenerlos agarrados del implante, como quien dice, tienes que ingeniártelas para quitarles su religión. Quitarle cualquier creencia en un más allá. Que no haya un ser superior, una realidad superior por encima del sistema. Si tú logras que la gente deje de creer, son tuyos. Yuri Bezmenov, ex KGB. ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Que es cierto, que es cierto. He estado en países donde ocurre eso y es totalmente diferente todo. Sí, sí, es cierto. Pues yo tengo la impresión de que esto está sucediendo en España también. En todas partes. Bueno, en España en los últimos años. O sea, éramos un país cristiano católico o católico cristiano y ahora ya mira, no somos. Ahora te voy a dar una visión interesante. Tú te sales de la foto, sí. ¿Vale? Prepárate. La Unión Soviética, a día de hoy, ya no es la Unión Soviética, es Rusia. Sí. ¿Quién dirige Rusia? Vladimir Putin, ¿verdad? ¿Cuál era el trabajo anterior de Vladimir Putin? Lo dijiste antes, estaba en la KGB, era agente. Él era de la KGB. Pero fíjate lo que Putin ha hecho. A día de hoy Rusia es un país religioso, ortodoxo. Y nosotros, en Occidente, estamos al revés. Estamos perdiendo nuestra religión y nuestra espiritualidad. ¡Qué curioso! Un tipo que dirigía el KGB, ahora es presidente de una nación y en cuanto entró ahí, dijo, aquí hay religión. Y se llama ortodoxa. Y aquí todo el mundo cree, aparte el alma rusa es muy religiosa, es muy espiritual y chamánica y todo lo que tú quieras. Entonces fíjate tú, los rusos ahora son religiosos y nosotros somos ateos. ¿Qué te parece? ¿No te parece una reflexión curiosa esto? Vivimos tiempos interesantes. Sí. Bueno, pues hacemos un pequeño resumen de lo que hemos tratado hoy. Nos queda un minuto. Pues estamos en el momento de la humanidad donde, queramos o no, estamos ante dos singularidades en el horizonte. La singularidad de la posibilidad de que la inteligencia artificial de pronto se vuelva más inteligente y más consciente que toda la humanidad, que es también de lo que hablan los transhumanistas porque lo conectan con esto, y el hecho de que de pronto también lleguemos a un punto en el que la vida eterna o la juventud eterna, o por lo menos que podamos usar un cuerpo mucho más allá de lo que estipula la naturaleza, esto sea posible. Que incluso podamos hacer trasplantes de conciencia. Y esto es una realidad. Y la ciencia va hacia allá. Esto a su vez abre, porque ¿te acuerdas ayer hablamos de las teorías de la conspiración? Pues esto ahora métete en internet. Y en más sitios. Y verás que ya están temblando porque dice que lo que quieren los transhumanistas es crear sociedades donde unos pocos tienen los mejores implantes, claro, la gente de pasta, y el resto somos esclavos. Nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo. Decirles, no se vayan, porque entra nuestro compañero
Pepe Rodríguez ahora con Archipiélago Directo desde Gran Canaria. No se vayan porque nosotros seguimos aquí en la 10 Capital Radio. Mañana a las 7:30 como una pucha. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.